Muy buenos días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a su espacio de entrevistas de Enfoque. Es un verdadero placer que usted nos acompañe en este martes 12 de marzo. Quiero comentarle que esta mañana estaremos abordando temas muy importantes, entre estos la inteligencia artificial y la educación, cooperación y desarrollo para poder ayudar a las familias salvadoreñas. Y para ello pues me encuentro muy bien acompañada de un experto en el tema. Estoy hablando de Salvador Huiz, así que desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por el espacio. Esperamos aportar un poco en estos temas tan estratégicos para la vida del país. Excelente. Antes de entrar de lleno en los temas que vamos a abordar esta mañana, queremos conocer cómo es su incorporación en este ámbito, cómo se ha ido desarrollando y conocer también esa experiencia. Bueno, desde pequeño siempre tuve curiosidad por la parte técnica, por la tecnología, por el uso de aplicaciones, software y eso. Pero después, yo estuve estudiando una temporada en Estados Unidos cuando era adolescente. Luego me tuve que mover para Europa, he estado viviendo en Suecia también. Y bueno, la realidad es bien contrastante, ¿no? Porque en esos lugares se ocupa mucha tecnología, muchas situaciones tienen que ver con eso, en la educación, en la vida diaria. Entonces me ha tocado ver diferentes cosas y claro, si las comparamos con el país, uno puede ver pues muchas diferencias. ¿Cómo surge ese interés por tratar de innovar y cómo que no traer esa inteligencia artificial acá al país, es decir, como un método de aprendizaje? Bueno, creo que para todos es sabido que estamos en el pleno apogeo de la cuarta revolución industrial, o así le llamamos a este momento. Ya tiene un tiempo bastante grande, pero justamente en la pandemia es cuando ha tenido su mayor repunte o su mayor desarrollo y conexión con la gente, ¿no? Porque es donde se le vio la utilidad, porque no podíamos salir y se tenía que tener actividades muy normales como ir a la escuela, trabajar y eso, y se empezó a implementar el teletrabajo, la teleeducación y eso, y entonces ahí empezamos a valorar eso. Aunque de esto se viene hablando desde hace mucho tiempo, pero nunca se ha podido hallar el momento oportuno para empezar a hacer uso de esto de una manera más eficiente. Siento yo que la inteligencia artificial es uno de los aspectos de la cuarta revolución industrial más importantes y que creo que van a determinar mucho el desarrollo de las sociedades y de los países de aquí en adelante, porque los que se logren insertar en este mundo y aprovechar todas sus bondades y sus beneficios van a poder desarrollar mejor sus países, sus empresas, sus entornos sociales. Es interesante siempre recalcar el tema del uso de la tecnología en época de pandemia, es decir, las personas no tuvimos opción, o se acoplaron o no avanzaron. Sí, así es. Es bastante interesante lo que comenta porque, bueno, sobre todo creo que quien lo tuvo más difícil fue pues la gente mayor, ¿no? La gente que está menos acostumbrada al uso de los smartphones o al uso de las... Que no se atreven más bien a sí, usarlo. Exacto. Es una situación generacional. En cambio los niños, los adolescentes de hoy en día, están muy acostumbrados porque desde pequeños les dan un celular, tienen acceso a alguna computadora. En cambio personas que, por ejemplo, fueron a la escuela en los años 80 o 90, posiblemente no tuvieron acceso a una computadora o al internet incluso. Pero ya en la pandemia pues fue una situación que nos obligó a todos a buscar una forma de seguir conectados para hacer diferentes cosas. Y entonces todos tuvimos que meternos en eso e ir aprendiendo. O sea, fue una situación bastante extrema, pero que creo que tiene aspectos negativos obviamente, pero también aspectos muy positivos porque descubrimos que había muchas formas de hacer otras cosas. De hecho, usted sí puede ver ahora, al menos aquí en El Salvador, hoy que volvimos, que ya podemos ir a las escuelas, han surgido nuevas modalidades de educación, como la teleeducación, educación a distancia, o modelos híbridos que son presenciales y semipresenciales o no presenciales. Algo que nosotros antes de la pandemia no lo veíamos muy claro. Y en otros países, en Europa sobre todo, ya se vienen explotando desde hace mucho tiempo, pero porque tienen una infraestructura tecnológica muy grande
y también la gente está mucho más acostumbrada. Entonces, digamos, en países desarrollados no es casual ver que hay carreras que son totalmente en línea o trabajos que se hacen totalmente desde casa, el teletrabajo. En cambio, en nuestras sociedades, debido a la brecha digital y a la brecha tecnológica, nos ha ido costando mucho llegar a ese punto, pero la pandemia fue una oportunidad para llegar a eso. ¿Considera usted que existen las herramientas tecnológicas necesarias para poder prestar esos servicios de educación para que las personas conozcan un poco más acerca del uso de dispositivos electrónicos? Sí, yo consideraría que, por ejemplo, el gobierno ha venido haciendo un esfuerzo muy interesante en tratar de reducir la brecha digital, dándoles dispositivos a los estudiantes, tablets, laptops, y en general, bueno, todo el mundo tiene un teléfono hoy en día, pero ahora el punto es cómo utilizamos ese recurso, o sea, ¿para qué lo utilizamos? Que no solo debe de ser por motivos de entretenimiento o algo así, sino que se debe de aprovechar más ese recurso para, por ejemplo, la educación. Digamos, en la educación, el uso más apropiado que se puede hacer de esta tecnología es, por ejemplo, personalizar más la educación, ya que se tiene como una atención más personal, ¿no? Cada quien puede acceder a una aplicación y puede preguntar o puede buscar información, se puede obtener información pertinente mucho más rápido y se puede también tener mucha retroalimentación. Obviamente la inteligencia artificial la tenemos que ver como una herramienta y no como un fin en sí, ¿no? Porque las decisiones o el análisis de la información al final lo tenemos que hacer nosotros. Cuando hablamos a nivel educacional, considera de que los alumnos, niños y jóvenes están recibiendo lo que es el conocimiento acerca del uso de estos dispositivos y a poner en práctica los beneficios que tiene el poder utilizar la tecnología. Pues no tengo una idea exacta porque yo sé de algunas escuelas o instituciones que sí lo hacen, las universidades, pero hay otros aspectos que no los conozco muy bien, pero sin embargo sería bueno que, digamos, a nivel educativo como entidad, las instituciones públicas o privadas trataron de sacarle mayor provecho a esto, porque eso ayuda a que los modelos de desarrollo sean más exitosos. O sea, hoy en día podemos darle un uso tanto en la educación, en la medicina, en la industria, en la agricultura, en muchas áreas del desarrollo y de la vida nacional, se le puede dar un uso adecuado para que pueda El Salvador ser más competitivo. Y claro, la educación es, creo que lo más importante, porque todos pasamos por las manos de los maestros. Y si los maestros tienen mejores herramientas para podernos desarrollar de la mejor manera, pues eso nos puede ayudar mucho. Y digamos, en esta cuarta revolución industrial, tenemos que ser amigos de la tecnología, tenemos que ser amigos de todas estas cosas que van surgiendo, como la inteligencia artificial. Cuando mencionamos esta parte de que el gobierno debe proporcionar las herramientas necesarias, sabemos que en diferentes países se realizan talleres que involucran a los pequeños en tareas que nosotros, por ejemplo, acá en El Salvador, pensamos de que son niños y no van a poder, es decir, imparten talleres para armar una simple computadora para diferentes tareas de los niños. ¿Cómo se podría hacer para que acá en El Salvador surjan estos talleres para que ellos puedan empezar desde pequeños esa pasión? Bueno, lo que queda claro, ¿no?, es que si nosotros queremos ser una nación mucho más desarrollada de lo que ahora tenemos que invertir más en tecnología, en infraestructura tecnológica y también ir adecuando la currícula educativa para que incluya ese tipo de temas. Claro, hoy en día nosotros vemos una gran cantidad de temas en educación que son muy interesantes, enfoques clásicos de pedagogía, con enfoques nuevos que han ido surgiendo a partir de la revolución de la tecnología. Por ejemplo, ahora está muy de moda en muchos países utilizar enfoques híbridos, que utilizan enfoques clásicos como Waldorf o, no sé, Montessori. Hay tantos enfoques clásicos con enfoques modernos como, por ejemplo, enfoques que incorporan el uso de tecnología, el uso de ciertas cosas que pueden ayudar a hacer los procesos cada vez más rápidos. Porque, claro, cada vez el entorno es más cambiante. Conforme ha ido desarrollándose la sociedad, las realidades están cambiando constantemente y nosotros como sociedades tenemos que adaptarnos más fácil. Y la inteligencia artificial ahí nos ayuda porque puede hacer
un análisis de una gran cantidad de datos en menos tiempo y nos puede dar opciones para poder tomar mejores decisiones, lo que se le llama el Big Data o el Big Data. O sea, ahora todo se basa en eso. La inteligencia artificial busca la información ahí, en ese gran conglomerado de información, y trata de sacar patrones y luego darnos sugerencias. Miren, lo que está de moda ahora es esto, o lo que se dice de toda la información que se ha recopilado en la web es esto. Y en ese sentido tomar mejores decisiones. Es importante además el poder definir los conceptos como inteligencia artificial de uso de tecnología propia del ser humano. Es decir, muchos niños, adolescentes confunden que piensan que inteligencia artificial nada más estamos hablando de robots o máquinas de que vienen a suplantar el trabajo de los seres humanos. Sí, es un problema ético ese y tiene que siempre ser como hacer mucha conciencia en él. Porque claro, la inteligencia artificial no tiene que ver con la robótica en sí, pero sí tiene que ver con un aspecto que en tecnología se le llama Internet de los objetos, ¿verdad? La Internet o la web de los objetos tiene que ver con ese tipo de Internet que hace que las máquinas se conecten a, por ejemplo, sitios en la nube o al Internet para poder conectarse entre sí con otras máquinas y poder tomar decisiones o ayudar a hacer tareas. Y en cambio la robótica se enfoca más en crear robots, ¿no? Para poder hacer tareas físicas, informáticas, de diferente tipo. Y ahí vemos que se tiene que unir a través del Internet de las cosas. Y eso se puede también beneficiar con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial básicamente lo que hace es analizar información y hacer que nosotros veamos más claramente los patrones, pero no sustituye el análisis y la toma de decisiones humanas. Entonces no lo podemos ver como algo que amenaza, digámoslo así, la inteligencia de los seres humanos, sino más bien como una herramienta, como algo que nos puede ayudar a hacer cada vez mejor los procesos que hacemos. Obviamente el trabajo en eso ha sido muy grande. Hay una cosa en inteligencia artificial que se llama la estructuración del lenguaje natural a, por ejemplo, procesos informáticos, a texto, a video y a audio. Pero eso, para llegar a eso ha sido muy complicado porque se ha requerido de técnicos en informática que puedan generar algoritmos que logren hacer que las máquinas aprendan, o sea, lo que se le llama learning machine en inteligencia artificial. Ha habido procesos muy largos en los que se ha venido estudiando e investigando, y nosotros ahora podemos ver eso como mucho más fácil, pero hay un gran trabajo detrás. Ahora, lo que tenemos que ver de esto es como cuál es el beneficio, qué podemos sacar de eso para hacer que nuestros procesos educativos o en salud o en el desarrollo económico del país, qué de esto nos puede servir para impulsar mejor al país, hacerlo más eficiente y más competitivo. Yo lo veo más como algo de lo que podemos sacar provecho y no algo que puede amenazar los puestos de trabajo de las personas, porque obviamente se tiene que hacer un manejo ético de esto. Y en eso tiene mucho que ver el dejar al ser humano al centro siempre, lo que sea lo más importante. El aprendizaje y conocimiento de estas personas que están programando este tipo de inteligencia artificial. Sí, así es. Se tiene que hacer un uso ético y que busque beneficiar a las personas. Así como hay también muchos enfoques de desarrollo, como el desarrollo humano, que trata de poner al ser humano al centro, ¿no? O el desarrollo sostenible, que trata de que haya un equilibrio entre lo ecológico, porque no podemos dañar el lugar en el que vivimos y pensar que siempre nos va a ir bien. O sea, buscar un equilibrio, y ahora que entra la inteligencia artificial en escena, buscar también que ella esté equilibrada y que no lleguemos a un punto en el que eso nos genere problemas, sino que tiene que ser más un beneficio que un problema. Muy bien, nos vamos a nuestra primera pausa comercial, no sin antes comentarles a nuestros amigos televidentes que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000, y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita, por supuesto, hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños.
Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por seguir con nosotros. Esta mañana estamos abordando un tema muy interesante y es la aplicabilidad de la inteligencia artificial para el desarrollo del país. Y para ello me encuentro acompañada de un experto en el tema. ¿Cómo se puede un país beneficiar al desarrollar inteligencia artificial y por supuesto el promover que niños, jóvenes y adultos puedan involucrarse en el tema? Bueno, lo principal es hacer que nuestro país llegue a tener capacidad instalada, ¿no? O sea, no solo tener acceso a equipos, a tecnología, sino que también la gente pueda usar esa tecnología para un buen propósito. Como le decía anteriormente, es bastante interesante el esfuerzo que ha hecho el gobierno en el sentido de hacer que todo el mundo tenga acceso a computadoras y a dispositivos móviles y eso. Ahora, claro, hay muchas cosas que hay por hacer todavía, pero se está tratando de reducir la brecha tecnológica, la brecha digital, y ahora lo que falta, y es una tarea titánica, es que en las escuelas o en los espacios educativos nos formen o nos enseñen para poderle sacar mejor provecho a este tipo de recursos que hay. Porque nosotros vemos países como por ejemplo la India, Pakistán, los países asiáticos, por ejemplo, Japón, China, vemos que son muy desarrollados, pero es justamente porque ellos se han logrado subir en esta nueva era industrial o la cuarta revolución industrial. Están educando a su gente para que pueda sacar el mejor provecho de eso y de hecho nosotros vemos que donde se desarrollan la mayor cantidad de procesos, por ejemplo, de ingeniería de software, desarrollo de ese tipo, lo hacen en esos países porque desde hace años tomaron la decisión de invertir a nivel en los modelos educativos que ellos desarrollan en este tipo de temas, para que fueran sus sociedades, como actualmente lo es, competitivas. Ahora, no es casual ver muchos programadores, desarrolladores de software o gente que trabaja en ese ámbito, que vengan a trabajar a Latinoamérica o que estén en países como en Europa, en países desarrollados, asistiendo o dando algún tipo de colaboración. Entonces, nosotros debemos de invertir mucho en ese tema para poder hacer que nuestro país sea competitivo y que logre aprovechar este momento. Ok, cuando estamos aplicando modelos económicos a través de inteligencia artificial, hablamos también de diferentes plataformas que pueden beneficiar directamente a las empresas, es decir, para plataformas que les pueden ayudar a llevar a su inventario, a programar diferentes tareas. ¿Cómo se maneja esta parte en comparativa a años atrás? Bueno, ha surgido ahora muchas tendencias en los mercados, igual los modelos de negocio viven cambiando constantemente porque se vive buscando la mejor forma de conectar el mercado con las empresas y los productos y eso con la irrupción de la tecnología ha ido cambiando. Por ejemplo, en la pandemia se hizo muy robusta la tarea esta del e-commerce, es el comercio por internet. Todas las empresas se vieron obligadas a invertir en tecnología para poder llegar a sus clientes a través de teléfonos, a través de computadoras, a través del internet. Eso ha hecho que las empresas den un giro en cuanto a todo lo que hacen, porque ahora ya no pueden prescindir del internet ni de la tecnología. Se han dado cuenta de que es mucho más favorable, se ahorran costos y pueden producir más. Pero todavía, pues, a pesar de eso, hay mucho que hacer porque a pesar de que se pueden ver claras esas cosas, también hay bastantes problemas de seguridad que se deben de tomar en cuenta. La ciberseguridad es muy importante y también el manejo ético, como decía, ¿no? De que eso debe usarse con finalidades que sean constructivas o que sean positivas, porque también, así como la gente buena, lo vamos a decir así, está metida en este mundo de la tecnología, también hay grupos criminales o grupos que están pendientes para hackearle su teléfono, para robarle, ¿no? Entonces debe ser un tema integral, se deben de abordar
pues diferentes partes para que sea seguro y para que sea bueno. Muy bien, en el tema del costo de adquisición, ¿cómo considera o evalúa en su caso que las personas, empresas con emprendimientos puedan acceder a diferentes tipos de plataformas desde teléfonos, de computadoras, relacionando también la parte de que anteriormente era más difícil encontrar una sola plataforma que pueda incluir ventas? En las redes sociales está muy de moda poder subir los materiales que ellos venden. Sí, bueno, el problema es que nosotros tenemos que dar un salto cualitativo en cuanto a cómo hacemos los procesos. Claro, por ejemplo, hay sitios como... ¿Anteriormente era más costoso? Sí, anteriormente pues era más costoso por la logística con la que se hace todo, porque tienen que ver más con tareas como más físicas, le vamos a llamar, para el transporte, para llegar a los clientes, la publicidad tradicional que hacían las empresas. Hoy en día se puede hacer mucho marketing digital. En una sola plataforma. En una sola plataforma, y se puede comprar, vender, se puede asesorar al personal o se puede educar a los clientes. O sea, se pueden hacer muchas cosas desde un solo lugar. Claro, lo que hay detrás es una plataforma que nosotros lo vemos muy sencillo. Es una plataforma, pero tras de esa plataforma hay una gran cantidad de técnicos, de desarrolladores de software, de personas que hacen mil cosas para que eso funcione. Y igual, es bien complicado cuando hay fallas. Por ejemplo, cuando se nos ha caído Facebook, se nos ha caído Instagram o WhatsApp, colapsa. Muchas cosas colapsan. Entonces, esos errores o esas cosas que nosotros vemos nos hacen pensar que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo el año pasado, creo que hubo una caída muy grande de WhatsApp y mucha gente que hace ventas o compras o hace diferentes cosas en WhatsApp estaban furiosos porque ese día perdieron mucho dinero, porque no pudieron hacer nada. Y entonces la gente dice, ¿pero por qué pasa eso? Bueno, son cosas que nos ayudan a entender de que a pesar de que tiene muchas bondades, también hay muchas fragilidades y que debemos de tener la capacidad de adaptarnos a este tipo de cosas para siempre salir adelante. En ese caso, cuando hablamos de Facebook, sabemos que tiene una página para negocios totalmente gratuita. Esto queda a criterio del nivel de creatividad de cada emprendedor. Sí, así es una es. plataforma que las personas ni siquiera están gastando, solo tienen que estar con continuidad y aprovechar cada herramienta que la plataforma ofrece. Sí, sí, por ejemplo eso, o las fanpage, por ejemplo, hoy cualquiera puede hacer desde su cuenta de Facebook. Bueno, uno tiene una página oficial, digámoslo así, puede crear una página. pero puede crear una página con objetivos publicitarios, e incluso a través de esa página puede vender, puede comprar o puede comunicar un mensaje, porque no necesariamente todo es comprar y vender, ¿no? O sea, no todo es comercial, pero sí a veces se quiere, por ejemplo, hacer publicidad en política o en otro tipo de aspectos. Y es una herramienta de acceso casi gratuito, porque claro, ya en una fanpage usted tiene que pautar o pagar publicidad para que eso llegue a más personas, o en Google. Hay tantas plataformas hoy en día donde se puede invertir, y entonces claro, eso genera fenómenos que si nosotros no los vemos con cuidado podemos como empezar a pensar que es malo, ¿no? Porque por ejemplo, las empresas que hacen marketing y las que hacen publicidad tienen que migrar a estos medios. ¿Por qué? Porque si se quedan haciendo lo tradicional, obviamente va a haber un momento en que no van a tener trabajo, porque ahora cualquier persona puede hacer ese tipo de cosas, pero claro, para hacerlo de una manera más profesional hay que entender el análisis de datos, el Big Data, ¿no? O sea, nosotros no podemos hacer campañas publicitarias sin estudiar el mercado, y entonces no estamos libres de eso. Y hay una gran cantidad de estudios que se pueden hacer con inteligencia artificial, como por ejemplo el análisis de sentimientos, que es un análisis que hace la inteligencia artificial de todo lo que la gente comenta, la gente sube, y le hace sugerencias. Mire, por ejemplo, es más favorable hablar de este tema, o este tema no es muy favorable, o la gente ve esto de esta manera, y de esa manera ir entendiendo el mercado para saber cómo presentar los productos o cómo debemos presentar los procesos que queremos socializar con la gente. Entonces, a partir de la inteligencia artificial. Ha sido mucho más factible para los nuevos emprendedores que han iniciado de hace poco poder posicionarse también en mercados internacionales. Sí, sí, la verdad es que esto ha hecho que sea un poco más equitativo el acceso,
porque antes se tenía que tener muchas condiciones económicas para hacer una empresa y ahora quizás en ese sentido es un poco más fácil. Claro, siempre hay cosas que son un poco complicadas porque, digamos, para hacer un negocio hay que tener estudios ambientales, de factibilidad ambiental, jurídica, técnica y todo eso, pero hoy con la inteligencia artificial y con esa cantidad de herramientas que tenemos, eso se puede hacer mucho más sencillo. Claro, el problema está que los recursos están ahí, pero las personas deben de saber cómo utilizar esos recursos, porque igual, si están ahí, pero un ejemplo, usted hace una pregunta a una aplicación de inteligencia artificial y ella le contesta, no, pero usted no tiene la capacidad de analizar la información, prácticamente no le sirve de mucho la información. Entonces no solo puede haber un auge tecnológico y digamos, un acceso más democrático o más inclusivo, sino que también debe haber capacidad de las personas para poder utilizar esos recursos, porque si no, básicamente lo vamos a ver como un tema de entretenimiento o de conocimiento general, pero no le vamos a sacar un provecho que haga que nuestro país o las familias se beneficien de eso, que obtengan más ingresos o cosas así. ¿Hay algún tipo de asesoría de parte de su persona o conoce más bien alguna institución que se encarga de poder asesorar a estas personas que quieren hacer uso del 100% de la tecnología? Bueno, perdón, sé de muchas instituciones que están actualmente tratando de dar educación en estos temas, pero todavía en el país es un poco un tema tabú, se podría decir, o un tema muy nuevo que la mayoría de gente no lo maneja, pero nosotros, por ejemplo, yo estoy trabajando en un colegio privado, del cual soy parte desde hace un tiempo, que me quedé más establecido aquí en el país, y la idea es utilizar la tecnología para que los chicos se desarrollen aún más y que puedan explotar su potencial. Obviamente conlleva, pues, lo que decíamos, cerrar la brecha de acceso a tecnología, aparatos y todo eso, pero también capacitarles, porque, por ejemplo, en la escuela es muy frecuente que trabajemos con proyectos, por ejemplo, y digamos que hacemos que los estudiantes hagan un proyecto, pero cuando están haciendo un proyecto indirectamente están utilizando tecnología, están utilizando metodología de ingeniería, le vamos a llamar así, están utilizando informática y están tratando de resolver un problema. Y están utilizando sus teléfonos, sus computadoras, sitios de internet, y están tratando de hacer que esos procesos caminen. A veces hacemos proyectos solo simulados y a veces procuramos abordar problemas de la comunidad. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con un espacio que estuvo abandonado mucho tiempo. Ahí es como una finca, le dicen, porque es un solar muy grande. Y les decíamos a los chicos, identifiquen qué se puede hacer ahí. Y empezaron a hacer proyectos sobre hacer un parque ecológico, hacer muchas cosas. Y en este momento estamos en eso, de que logramos convencer a las personas que administran ese espacio para que nos dejen hacer un proyecto que va a ser ecológico, pero que va a ser también cultural. Pero el proceso lo hicimos con los chicos en la escuela, tratando de buscarle solución a un problema, que para nosotros era un problema porque es un espacio solo, que está abandonado y que si no se limpia, si no se le da mantenimiento, genera más problemas que beneficios. Y al final la gente como que no se daba por enterada, solo miraban el lugar ahí. Pero había que tener un poco de creatividad y empezar a trabajar con algunos procesos, y hemos logrado construir un proyecto ahora que va a servir para que la comunidad se divierta, para que le saquen el lucro a ese espacio que ha estado ahí tirado. Sin duda importantes iniciativas, ¿verdad? Sí, sí. Nos vamos nuevamente a pausa comercial, no sin antes recordarle a nuestros amigos televidentes que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos.
Ya estamos de regreso, buen provecho para usted si a esta hora desayuna con nosotros. Estamos hablando esta mañana de inteligencia artificial y en esto también vamos a comparar los creadores de contenido. Me encuentro acá con el experto en el tema y quisiera conocer cómo se ve esa evaluación de estas personas que han tenido un crecimiento económico también con base a experiencia de nuevas tecnologías. Es bastante interesante, creo yo que... Gana mucho más que un empleado. Sí, y es interesante porque en ninguna época de la historia creo yo que se había dado este tipo de fenómenos. Como le decía, la irrupción de la inteligencia artificial y de la tecnología ha generado muchos fenómenos. Por ejemplo, los creadores de contenido, o los creadores de digitales le llaman a veces. Son personas que han estado muy fanáticas del uso de sus teléfonos, del uso del internet y de muchas aplicaciones ahí para poder llegar a un público, para poder manejar algún tema. Y a mí me parece muy interesante y muy bueno que haya personas que se puedan ganar la vida de esa forma. Y muy bien ganada. Muy bien ganada. Hay youtubers que yo conozco que ganan muchísimo dinero al mes, como dice usted, ganan mejor que el presidente quizás, porque ganan mucho dinero al mes, pero obviamente detrás del trabajo que ellos hacen hay un gran esfuerzo, porque tienen que tener equipos, tienen que tener pues la capacidad, han pasado años estudiando, tomando cursos y desarrollando muchas cosas para poder entender cómo se mueve la industria. Pero acá tenemos también la parte de que algunos se han formado empíricamente, es decir, sí, nada más han tenido ese clic con las personas. Sí, digamos, hay muchas personas que han llegado a eso, pero por diferentes caminos. La mayoría creo que son empíricos y ya les ha tomado mucho tiempo subir cierto techo para poder luego monetizar estos esfuerzos y vivir de ellos. Sin embargo, me parece muy interesante que haya personas que puedan sacarle provecho. Obviamente eso requiere de un esfuerzo pues grandísimo porque contrario a lo que podamos pensar, son personas que pasan muy ocupadas y que tienen que andar todo el tiempo tras, como dicen, tras la noticia, tras ese tema para hacer clic con la gente, porque obviamente ellos viven de que sus contenidos sean populares y que la gente los reaccione e interactúe con ellos. Si escogen pues temas que no son muy ávidos para la gente, pues la gente no los consume y entonces su nivel de popularidad baja y empiezan a ganar menos. Entonces tienen que estar constantemente usando su creatividad y poniéndose también al día, porque van surgiendo cada vez más aplicaciones, más espacios, más plataformas y más tendencias. Es un trabajo bastante complicado, creo yo. Y cuando las personas, ya que estamos mencionando empleados, tocan este tema en decir cómo es posible de que un youtuber, de que alguien que hace payasadas en TikTok pueda estar generando tantos ingresos. ¿Qué se le podría decir a estas personas? Porque no hacen siquiera el intento de poder conocer estas plataformas. Muchos comentan las famosas batallas, tantas cosas, tantas herramientas que la tecnología de ahora en día les está proporcionando. Mire, es un tema bastante complejo de analizar porque, digamos, la gente se refiere mucho al contenido, pero yo creo que los creadores de contenido sí ven el contenido, pero ellos están buscando estar vigentes con la audiencia que tienen, o sea, buscan temas que sean populares para ellos estar vigentes y poder monetizar esos esfuerzos. Ahora, que si los contenidos son buenos o malos, sean muy constructivos o poco constructivos, eso yo creo que es un tema que nos puede llamar la atención, pero que no se da solo en eso, se da en muchas industrias, como por ejemplo en la industria del espectáculo. Se habla mucho del reggaetón, se habla mucho de que el contenido y todo eso, pero hoy en día es lo que hay. Entonces, yo, digamos, no me opongo a que las personas utilicen la tecnología y puedan prosperar, porque yo creo que eso es algo... Decisión personal. Decisión personal y algo muy bueno. Esa es una de las bondades. Ahora, que podrían haber generadores de contenidos más serios, sí, pero eso es como el espectáculo. Usted puede ver lo que a usted le guste más y digamos que no podemos sesgar tanto esa parte porque entonces también matamos la creatividad. Obviamente para cada público hay un contenido. Ahora lo que se puede debatir es si esos contenidos
son buenos o son malos, pero eso siento que no se hace actualmente en ninguna rama por ejemplo, del espectáculo. Se hace ayer, por ejemplo, fue la gala de los premios Oscars y todo el mundo pensaba que la película esta de La Sociedad de la Nieve podía ganar o algo así. Mucha gente se decepcionó un poquito porque dicen, no, ni siquiera mencionaron la película. Tiene que ver con muchas cosas. Entonces yo siento que es bien complejo analizar esos temas, pero yo me alegro mucho por la gente que logra salir adelante y prosperar utilizando recursos como la tecnología, algo que es de acceso público, ¿no? Vamos a tocar un tema también que en redes sociales poco se conoce y es el hecho precisamente de la plataforma de TikTok, que en otros países está, por ejemplo en China está totalmente prohibida. Entonces hacen un comparativo o un análisis de que en los demás países a nivel latinoamericano quieren a las personas como vendadas, que se entretengan en este tipo de plataformas, mientras que en estos países la tecnología va avanzando, es decir, las personas en Latinoamérica se van a quedar simplemente con las payasadas que se hacen en redes sociales, mientras que en otros países la tecnología va en apogeo. Las personas conociendo mucho más de cómo programar. Sí, bueno, es que ahí es donde yo le decía al inicio que debe haber un tema ético y un tema serio con respecto a la tecnología, a la inteligencia artificial y a todo lo que rodea este mundo. Porque yo le voy a poner un ejemplo de mi experiencia. Yo pues he vivido muchos años en Suecia, he trabajado en escuelas allá y mucha diferencia. Hay mucha diferencia y, por ejemplo, podemos creer que porque son países desarrollados no restringen el uso, por ejemplo, de las pantallas y eso. Allá, por ejemplo, si el gobierno detecta que usted deja a sus hijos sin control, que pasan demasiadas horas frente a las pantallas de sus tablets o la televisión o el teléfono, va la solución. Lo llaman y le dicen, mire, su hijo va a tener problemas por esto y esto. Entonces, sí, no prohíben el uso, pero debe haber una moderación, debe haber un uso equilibrado, porque se está demostrado de que el uso excesivo, la exposición excesiva de ese tipo de estímulos genera problemas de educación, genera problemas de salud en otros aspectos y en general puede producir problemas incluso sociales. Entonces, pero ahí el Estado hace una regulación. Lo mismo sucede en otros lugares. Ahora, acá nosotros vemos el boom y todo eso, pero desgraciadamente no hay esfuerzos que vayan en la línea de regular un poco eso. Yo, por ejemplo, le hablaba de que trabajo en una escuela privada y ahí, por ejemplo, los chicos llegan y no pueden usar sus teléfonos dentro de la escuela durante están ahí, porque ellos trabajan con un método híbrido que combina aspectos de Waldorf con otros enfoques pedagógicos, pero sí se usa tecnología y entonces solo se usa cuando es necesario, pero de lo contrario tratamos de que los chicos no estén expuestos todo el tiempo a eso porque se hacen un poco antisociales o creen que para tener amigos hay que estar conectado y eso tiene sus pros y sus contras. Entonces sí debe haber un uso ético y por eso decía yo, en El Salvador, en Latinoamérica en general, en África le puedo decir, porque también he estado trabajando en algunos países de África donde a pesar de que no hay mucha infraestructura tecnológica, la gente la aceptación está al 1000. Sí, y la gente, todo el mundo tiene un teléfono. Hoy en día yo creo que todo el mundo tiene un teléfono en casi todos los lugares en el mundo. Pero el problema es cuál es el uso que le damos a eso, a ese acceso que tenemos. Entonces, si nosotros en Latinoamérica no hacemos un uso moderado y un uso bien intencionado para que esto nos sirva para progresar, nos vamos a quedar solo con el boom de qué bonito está esto, pero no le vamos a sacar mayor provecho. De ahí que es importante hacer una discusión, aunque yo creo que aquí en el país se viene haciendo, por lo menos a nivel internacional, la perspectiva de El Salvador, de cómo era hace unos años y cómo es ahora, es muy diferente. Entonces, y mucho tiene que ver esto también, porque hoy se ve que hay muchos creadores de contenido que han venido a hacer aquí documentales, hay mucha gente que viene aprovechando esos recursos y viendo cosas. Claro, unos hablarán a favor de muchas cosas, otros hablarán en contra, pero se está produciendo mucho contenido. La marca de El Salvador como país se ha posicionado muy bien a nivel internacional. Yo, por ejemplo, hace unos años venía para acá porque tengo un hijo aquí y quería estar un tiempo con él. Y todo el mundo me decía, ¿para dónde vas? Yo dije, voy a renunciar, voy a dejar mi trabajo un tiempo y me voy. Y todos me decían, ¿para dónde vas?
voy para El Salvador. Me decían, no, pero ¿por qué te vas para El Salvador? Ahí es muy peligroso. Y yo como más o menos conocía cómo era todo acá, decía, no creo que me va a pasar nada. Y entonces ahora esa misma gente que se asustó cuando yo les dije que me venía para acá, allá por el 2016 o 2017, ahora me preguntan, mira, quiero ir a El Salvador, porque ven otro tipo de noticias, ven otro tipo de contenido. Ya no somos el país que es famoso porque matábamos mucha gente al día, sino que ahora es un país diferente. Que está a la vanguardia. Que está a la vanguardia, y la gente creo que está muy pendiente de lo que se está haciendo aquí. Claro, hay muchas cosas que faltan por hacer, pero ese no es trabajo nada más del gobierno, sino que de la decisión de cada una de las personas. Así es, eso es lo que quería decir. El gobierno está haciendo su parte, creo yo, pero también la gente debe de hacer su parte en apropiarse de los procesos. Yo creo que El Salvador vive en estos momentos una época de transición, de algo, de lo que hablaba yo, de lo que era El Salvador antes, y ha habido una transición, y de aquí en adelante la gente tiene que subirse en ese tipo de escenario para sacarle mejor provecho a todo lo que hay y hacer que este país crezca de verdad. Y se están dando muchos esfuerzos, pero claro, habrá gente que quiere resultados a corto plazo y los quiere muy rápido, pero eso no es posible. O sea, los países más desarrollados del mundo tienen años de estar en esto. Ya, los chinos tienen miles de años de venir formando su gente. Los europeos tienen por lo menos 2000 años de venir en ese caminar de ser una área desarrollada. No nos podemos poner nosotros en esa comparación porque somos un país joven y que ha pasado por muchas situaciones geopolíticas, históricas, pero ahora hay una oportunidad para hacer algo diferente, y eso es lo que se debe de aprovechar. Y en el caso de lo que es la cuarta revolución industrial, pues tratar de hacer el mayor aprovechamiento posible. Obviamente eso pasa por tener capacidad instalada, por tener acceso y por tener una buena educación de la población para que le pueda sacar provecho a estas oportunidades. Entonces esa parte le compete más a la gente, aunque claro, el gobierno tiene que dar espacios, tiene que dar apoyo, pero también la gente lo tiene que saber aprovechar, porque es como lo que usted decía hace un rato. Se le da un teléfono a una persona, a un niño, ¿no? Y no se le modera o no se le educa, pues va a hacer cosas que a lo mejor no son buenas para él, ni ahora ni más adelante. Entonces tiene que haber como una regulación, ¿no? Y eso es lo que a veces en algunos contextos no se hace. Y por eso, digamos, se pierde el tiempo, porque la gente que ocupa la tecnología para solo entretenerse, puede estar bien, ¿no? El entretenimiento es parte de la vida, pero si solo pasa en eso, está perdiendo también su tiempo, porque tiene que producir, tiene que crecer, tiene que educarse, tiene que trascender, ¿no? Entonces, digamos, el uso de la tecnología y la inteligencia artificial puede ser un recurso, una herramienta para el país, para la educación, para las familias, para trascender, para crecer, y que no solo sea como una oportunidad que pasó y nosotros no logramos nada, porque seguramente ahora estamos en esta cuarta revolución, pero vendrán cosas nuevas, y entonces entre más adaptados estemos a asimilar esas cosas y aprovecharlas, nos va a ir mejor como país. Esos niveles de aprendizaje, ¿verdad? Esos niveles Salvador, de aprendizaje. nos vamos nuevamente a pausa comercial. Nuestros amigos televidentes les pedimos que no nos cambie, ya que regresamos para finalizar esta entrevista. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Estuvimos abordando el tema de inteligencia artificial y cómo puede hacer usted un buen aprovechamiento de las herramientas tecnológicas, por supuesto, para el desarrollo del país. Acá me encuentro siempre con el experto en el tema, Salvador, quien quiere compartir con usted un importante mensaje. Bueno, pues un mensaje importante que se puede brindar a la población es que tratemos de aprovechar al máximo las bondades que da ahora el acceso, la accesibilidad tanto a tecnología como a diferentes plataformas, a diferentes cosas que se vienen dando dentro de este contexto, y que tratemos de educarnos cada día en poder entender cómo funciona todo, cómo se conecta todo, y hacer un uso ético de este tipo de tecnología, porque igual
así como puede tener muchas bondades, puede también tener cosas que pueden ser contraproducentes para las personas y no sacarle provecho. Hay que ser capaces de adaptarnos a los cambios que van surgiendo y ir mejorando poco a poco pues, nuestros modelos de producir, de educar a nuestra gente y de poder hacer que el país sea cada vez un país más exitoso. Muy bien, ahí tenía usted el mensaje de parte del consultor en cooperación, desarrollo y educación, Salvador Huiza. Un verdadero placer haber compartido con usted esta mañana. Muchas gracias. Un gusto igual. De esta manera finalizamos. Muchísimas gracias también a usted, amigo televidente. Lo esperamos en una nueva emisión de Enfoque.